Estamos dando terminación a la 10ª jornada avícola y por una experiencia nueva, esta de concentrar todas las presentaciones. Y bueno, estamos un poquito cansados, pero todavía vamos a tener la posibilidad de escuchar las respuestas a las preguntas y a las inquietudes que han tenido cada uno de los disertantes, que no solo son las que están en el chat, sino que también se seleccionaron de las preguntas que dejaron cuando se registraron. Así que le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro, por favor. Muy bien, Isidro, muchas gracias. Ya entrando directamente a la parte de respuesta, digamos, con respecto a las preguntas que han formulado cada uno de los participantes, directamente respondiendo ya directamente a las mismas, pregunta de cuál es la hora de postura de una gallina en jaula y una en avicultura alternativa. Exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que las gallinas ponen en su gran mayoría el huevo en las primeras horas de la mañana. En la medida que va pasando los días, se va estirando, vamos a decir así, un poquito los intervalos y bueno, llega un momento que hace una pausa. Pero por lo general, tanto las aves en un sistema como en otro, van a ser, la postura va a ser de la misma manera. Una gallina con un plan de luces comparadas con, digamos, en producción de una gallina con plan de luces comparadas con las que no se puede dar luz en el campo. Se puede dar luz a las gallinas, a las aves en el campo. Buscándole la manera, se puede dar tranquilamente luz, encontrando algún artefacto que dé energía, una batería, y se puede conectar un foco y se le puede dar luz, brindarle luz a las aves. Obviamente que cuando las aves que están a campo y no reciben luz, sobre todo en esta época, no van a poner. Las que van a poner van a ser en la época de primavera-verano. ¿Por qué? Porque las horas luz del día es donde se extienden y bueno, ahí donde van a producir directamente en esta época, o producen muy poco o directamente no producen. ¿Cómo mejorar el rendimiento de huevos al día por gallina? Desde el punto de vista genético no lo podemos manejar nosotros. Lo que tenemos al alcance de la mano es un manejo directamente sobre las aves, ya sea temperaturas, alimentación, agua. Es el manejo diario que le podemos dar a las aves y obtener el mayor rendimiento de esas gallinas. No se olviden ustedes que si una ave no come por un día, al otro día no va a poner, o a los 2 o 3 días vamos a ver bajantes de postura. Entonces, cuando nosotros brindemos el mejor manejo posible, las gallinas nos van a brindar su mejor producción. ¿Hay alguna consecuencia si se adelanta o se demora el inicio de la postura de un lote de gallinas? Si se demora no es, digamos, un problema como si se adelanta la postura. Si hay que respetar los tiempos fisiológicos de las aves y la edad en cuestión. Si nosotros hacemos que se adelante una gallina, por ejemplo, a las 15 semanas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mucho huevo chico, o sea, por largo tiempo la gallina va a producir huevo chico, corremos el riesgo que haya prolapsos y eso es por una cuestión que desde el punto de vista fisiológico y de edad no es tan madura sexualmente. Si se prolonga el inicio de postura, vamos a tener producción de huevos más grandes, pero menos huevos en la vida útil de las aves, ¿no? Bueno, manejo de las gallinas ponedoras piso es lo mismo, o sea, es darle de comer, darle
agua, darle bienestar, que una gallina en jaula, con las diferencias que van, podemos encontrar en una gallina que está a piso, ¿no? Pero en general es un manejo, es bastante amplia la pregunta, pero es un manejo muy similar. Se le brinda las horas luz, todo como una gallina que está en jaula. Bueno, ¿cuántos huevos pone una gallina al día? Hoy en mi presentación dejamos en claro que una gallina que está en un 100% de postura, que todos los días pone un huevo, cada 24 horas y algunos minutos está poniendo un huevo. Y después la pregunta que sigue dice, ¿cuántos huevos pone una gallina al mes? Bueno, hay que multiplicarlo, sacar los días del mes que pone esa gallina y vamos a tener el resultado. Pero hay aves con una excelente producción, con un pico de postura de 97-98%, con una persistencia de 10 semanas en la curva de postura o más. Tenemos aves que están poniendo permanentemente un huevo, no permanentemente, sino huevos por 80-90 días seguidos y más también, que se ha descrito en la bibliografía. Pero es un poco eso lo que está pasando hoy con esos rendimientos que tienen las aves. Bueno, un poco creo que ya respondí un poco las preguntas. Si hay alguna otra consulta, bueno, la aclaramos, Isidro. Si no, quedaría a tu criterio. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la facultad y a la universidad por acompañarnos y acompañar a la avicultura. Entiendo que ustedes trabajan en el sector avícola porque están en una zona donde la avicultura tiene realmente importancia dentro de Argentina. Creo que después de la provincia de Buenos Aires y la de Entre Ríos o Entre Ríos y Buenos Aires, la provincia de Santa Fe ocupó un lugar muy importante. Así que muchas gracias y ahora invito a la doctora Melina Bonato a que nos responda las preguntas o las inquietudes que ha recibido y el gusto de conocerle. Mucho gusto, Isidro, por la invitación, por la participación en la jornada avícola. Esta es mi primera participación. Lo que me gustó fue el enfoque y las discusiones el día de hoy y también las inquietudes que estamos recibiendo, ¿sí? Esta participación, este feedback es lo que nos motiva, ¿sí? La discusión de estos temas y la práctica das cosas que se pasan en el día a día de la producción. Yo estuve mirando las inquietudes que usted me envió, Isidro, y yo vi muchas que están involucradas en tres o cuatro grandes temas que voy a intentar hablar un poco más. Solamente recordando que este tema que discutimos, que fue la parte de inmunonutrición, entonces tenemos este concepto de inmunonutrición que nada más es do que entender que lo que ponemos vía dieta tiene una relación con impacto en la microbiota, en la salud intestinal, o sea, en la integridad intestinal, la respuesta inmune y la respuesta sistémica y cómo esto se impacta en exigencias nutricionales y performance al final, ¿sí? Producción. Entonces, tenemos que considerar que no solamente yo hablé un poco más de un aditivo alimentario específico, que son con el uso de las beta-glucanas que están presentes en la levadura, pero un paso atrás que tenemos que considerar es que la nutrición, todo esto que fornecemos vía la nutrición, los nutrientes son la etapa básica. Si no tenemos una nutrición que va a atender las exigencias nutricionales adecuadamente, no vamos a ver la respuesta que esperamos, ¿sí? Vamos a tener una consecuencia. Vamos un poco más adelante con eso, con la inmunonutrición. Es considerar que las exigencias nutricionales que utilizamos hoy en la agricultura están basadas en estudios
que estaban con animales en condiciones que no estaban desafiados, o con patógeno o en ambientes desafiadores, ¿sí? Entonces, considerar este custo metabólico que estos factores desafiantes van a traer para el animal es un costo a más en exigencias nutricionales. Y muchas veces no sabemos cómo esto va a tener un impacto en energía, en aminoácidos y otros ingredientes, en otros nutrientes más, ¿sí? Entonces, claro, esto es donde viene este concepto de inmunonutrición. Entender que en datos periodos ya conocemos que aves jóvenes son más desafiadas porque son más vulnerables, están desarrollando su sistema inmunológico, sus funciones intestinales y son más susceptibles. Entonces, hace mucho sentido fornecer un soporte a más. O sea, además de todos los otros cuidados que ya tenemos, como manejo, sanidad y otros aspectos, es también considerar nutrientes y los aditivos que pueden tener un impacto positivamente con microbiota, una vez más, microbiota, integridad intestinal y respuesta inmunológica. Ese es un punto que, de una manera general, ¿sí? Que apareció esas cuestiones. Un otro punto a más son relacionados con los propios beta-glucanos. Tuve una inquietud muy relacionada con cuáles son los alimentos que tienen beta-glucanos. Tenemos que considerar que los beta-glucanos están presentes, sí, en los vegetales. Entonces, el maíz, la soya, la célula vegetal tiene beta-glucanos, estos carbohidratos que están en su pared celular. Todavía, estos beta-glucanos son en gran mayoría beta-1,4. Y los beta-glucanos beta-1,4, por estar en una gran cantidad que vamos a poner en la dieta, son considerados fatores antinutricionales, porque vamos para el lado opuesto, ¿sí? Que ahí van a desencadear un proceso que puede ser proinflamatorio, por eso utilizamos enzimas específicas para hacer la quiebra de estos beta-glucanos. Los beta-glucanos que realmente tienen esta interacción positiva de inmunomodulación con el sistema inmunológico son los beta-glucanos 1,3 y 1,6, que están presentes en gran cantidad en las levaduras. Esto es el punto a aclarar, ¿sí? Con relación a la origen de los beta-glucanos. Y una otra pregunta que fue si los beta-glucanos pueden curar enfermedades. Y no es, una vez más, yo creo que yo mencioné esto, no es no solamente los beta-glucanos como los aditivos, no es algo que va a resolver el problema, que va a curar una enfermedad. Una herramienta a más a ser considerada en todos los procesos. Vamos primero, el fundamental, nutrición, fundamental, plan sanitario, vacunas, todos que vamos a evitar que el animal esté realmente en un ambiente desafiador. Todavía los desafíos están presentes. ¿Cuáles son los puntos más que podemos considerar para mejorar la respuesta de estos animales y tener impacto ahí, sí, performance, en ganancia de peso, producción de huevos y todo más, ¿sí? Entonces, la respuesta es que no es algo que va a curar o que va a lograr resolver el problema, pero es una herramienta más a ser considerada y que para nosotros empezamos a adicionar, a considerar no solamente nutrición o no solamente el plan sanitario separado, ¿sí? Vamos a mirar por un todo. Vamos a mirar como un todo. Esta es la discusión que yo compartí con ustedes hoy. Tiene muchos aspectos más a ser considerados. Esta es una discusión muy general, pero solamente para considerar esta visión que nosotros creemos que es tan importante tener estas discusiones y cada vez más traer juntos esta visión de todas las áreas que son integradas al final, ¿sí? Muy bien. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias Melina, muchas gracias Alinat, muchas gracias ICC, muchas gracias al doctor Miguel Escurra.
Y ahora le damos paso a las preguntas que tiene el doctor William Corrales, que espero que, siendo sobre el hígado, también sean tantas como las anteriores y que apelamos a su capacidad de síntesis. Claro, no es mucha, pero bueno, gracias Isidro. Primero que todo, mi presentación fue bastante corta, más que una presentación fue un mensaje para que todos tomemos un poco de conciencia de cómo estamos trabajando en las granjas y con nuestros animales y si realmente podemos lograr algo de bienestar animal para esos animales. Tengo una pregunta de Maximiliano Torres que me pregunta que si cumpliendo con el bienestar animal, esas afecciones del hígado que yo nombraba son indicadores de que llegamos al máximo de la producción de las aves. Yo creo que el metabolismo en una gallina ponedora ya está en su máximo. Ahora, ¿quiénes llegan a tener el máximo de su metabolismo? El que trabaje bien, el que sabe aprovechar ese metabolismo, el que trabaja en comunicación con un nutricionista, el que trabaja con medio ambiente, el que piensa en bienestar animal de las aves. El metabolismo tiene el tope que nosotros le pongamos. Puede ser que tengamos problemas de hígado graso con el 70% de producción o con el 95% de producción. El tope está en nosotros. La gallina ya genéticamente tiene un tope. Ahora, ¿quiénes pueden llegar a ese tope? Los que realmente trabajen bien, y son muy pocos. O sea que nosotros tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que evitar llegar a esos puntos críticos, tenemos que mejorar nuestro ambiente, nuestra nutrición, tomar siempre las precauciones, de cuidar la materia prima, de las micotoxinas, de los productos que pueden generar daños hepáticos y tratar de cuidarlo desde el día cero. Un ave se cuida desde el día cero, es igual que un bebé. El bebé se le da leche materna, calostro desde un día para que viva toda la vida, no para que viva 3 días o 4 días. Entonces tenemos que pensar que nosotros buscamos un ser viviente para que tenga proyección en un futuro. Además de que llegue a ese futuro, que llegue en buenas condiciones, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que darle esas condiciones desde el comienzo. La genética se expresa también de acuerdo a las condiciones que nosotros le demos a esa persona. O sea, yo puedo tener la mejor genética, pero si me nutrí mal, no como proteína o no tomo no como carne, no como otras cosas, no expreso lo que yo debería hacer como organismo, ¿no? Como cuerpo. Entonces tenemos que darle las condiciones a esos animales. De aquí en más, yo creo que el trabajo de los nutricionistas y la comunicación que podamos tener con ellos es muy exigente. Ellos van a tener que hacer un trabajo muy delicado para poder llegar a lograr todo lo que se propone de aquí en más, porque yo creo que el futuro, si bien es prometedor y va a haber mucha demanda de alimentos, vamos a tener que ser más eficientes que lo que somos ahora. Entonces tenemos que trabajar en comunicación todos, ¿no? Es como que el trabajo de los probióticos, de la inmunidad intestinal, de todo lo que hablaron en el grupo de la bioseguridad, de todos estos trabajos que se hacen, es un conjunto de todos apuntamos a lo mismo. Así que hay que preocuparnos y trabajar a conciencia y enseñarle al industrial, al productor, al granjero y a todo el mundo a qué apuntamos, pero tenemos que tener claro nuestros objetivos. Creo que resume un poquitito todo. Muy bien. Muchas gracias, mucho gusto. Por favor. Gracias a ustedes. Ya sos un conocido de jornadas avícolas. Saludos en el laboratorio, el agradecimiento a toda la gente en Laboratorios Betson y nos vemos el 18 por aquí, por Mar del Plata. Claro que sí, con mucho gusto, gracias. Ahora el equipo que representa a AMLAM, la doctora Silvina Pinto y el doctor Gabriel Mayo, van a tratar de responder las preguntas en la forma lo más sintética posible. Sí, ¿qué tal? Bueno, básicamente yo voy a abordar un tema que es reiterativo, que es básicamente el tránsito rápido y la calidad de cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en general la primera expresión de lo que a nosotros nos está pasando en el campo, ¿sí? Básicamente, como para poder disminuir la incidencia de tránsito rápido y mejorar las camas, tenemos que ajustar la dieta a la situación
que tiene una empresa en particular, ¿sí? Que tiene muchas granjas y diferentes situaciones en cada una de las granjas. Entonces, nosotros lo vemos integralmente, por eso hemos generado estos monitoreos con Silvina, como para poder evaluarla y saber las causas de eso. O sea, nutricionalmente, nosotros cómo podríamos llegar a mejorar la cama o el tránsito rápido. Uno, sin tener exceso de componentes nitrogenados, porque esos son componentes que el aparato digestivo, o sea, los que no se digiere y se absorbe, se fermenta, ¿sí? Y eso genera una disbacteriosis, ¿sí? Una disbacteriosis con proteína que es con pH alcalino, ¿sí? Con una serie de problemas, ¿sí? Otro puede ser un ambiente cerrado que genere amoníaco en el ambiente, entonces nos falta oxígeno para metabolizar todos esos componentes que ingiere el animal. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es armar nutriciones de precisión en base a análisis de datos, o sea, porque hoy son todas herramientas que tenemos para poder hacer Big Data y poder evaluar la mejor respuesta. Les voy a dar un caso concreto que que presentó la doctora Melina, ¿sí? Muy bien, que es el tema de la inmunomodulación. O sea, yo como nutricionista, si yo tengo condiciones ideales de campo, ¿sí? La cantidad de lisina digestible que le voy a dar al pollo va a tratar de ser máxima. ¿Por qué? Porque va a tener mayor desarrollo de pechuga, ¿sí? ¿Está? Pero si yo le estoy dando esa dieta para condiciones ideales, que es lo que implica un manual de crianza, a un pollo que tiene desafío, la lisina se absorbe por el mismo mecanismo a nivel del intestino que se absorbe la arginina y la histidina, ¿sí? Y la arginina es precursor del óxido nitroso, y el óxido nitroso es precursor de las células CD4, CD8 del sistema inmune. Entonces, yo haciendo una dieta ideal para condiciones ideales, estoy perjudicando, o sea, la respuesta posible del ave ante un posible problema. Entonces, o sea, y coincido totalmente con lo que decía, que es una deuda que tenemos pendiente los nutricionistas hoy, es de poder categorizar los grandes grupos, ¿sí? De moléculas que tenemos en el alimento. Por ejemplo, los beta-glucanos no son todos iguales, los taninos no son todos iguales, o sea, diferentes moléculas que nosotros juntamos, ¿sí? En grupos, o sea, cada una tiene una funcionalidad específica. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en eso, en tratar de poder caracterizar, por un lado, todas las materias primas para saber cuáles son los componentes que tenemos que agregar, si probióticos, si prebióticos, si, porque lo que estamos haciendo es modulando el intestino, ¿sí? Y en eso se basa nuestro trabajo y cómo podemos realmente monitorearlo a campo para poder hacer, en general, la nutrición de precisión. Y acá le paso la palabra a Silvina para que nos explique lo que tenía ella sobre sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Adelante, Silvina. En base a lo que estuve viendo con respecto a las inquietudes, me alegró ver el interés que hay con respecto a los monitoreos más sanitarios, que es de lo que es a nivel intestinal. Ya que, por ejemplo, había dudas sobre la presentación del síndrome ascítico, qué pasaba entre la primera y segunda semana, ¿sí? Entonces, bueno, esto está un poco relacionado, lo que hablaba Gabriel recién con respecto a la cama húmeda, pero en nuestro medio, sobre todo que no trabajamos en altura, ¿sí? Donde trabajamos nosotros, ¿cuáles son las causas por las que lo solemos ver? Y podríamos englobarlas en dos. Una es el alto contenido de amoníaco en las camas, ¿sí? Que produce una disminución del tenor de oxígeno y eso va en detrimento del índice metabólico, por un lado. Por otro lado, sobre todo cuando preguntaban en las primeras semanas, donde se necesita mayor temperatura, a veces a mayor temperatura, mayor incremento de la tasa metabólica y eso también puede llevar a un síndrome ascítico. Y después, con respecto a otras dudas, era, por ejemplo, la presentación de la enfermedad de Marek en parrilleros. El Marek no es otra cosa que un linfoma, ¿sí? Es un linfoma que se presenta en distintos órganos.
¿Qué órganos se da frecuentemente en parrilleros? Lo vemos a nivel más que nada visceral. Si bien hay una presentación cutánea y una presentación ocular, esas no son tan frecuentes como la visceral y como la a nivel del sistema nervioso periférico, y puntualmente a nivel del ciático. Por eso, si vamos a hacer un monitoreo, es importante muestrear los órganos donde macroscópicamente se vean los nódulos, pero también nunca olvidarnos del nervio ciático, aunque no lo veamos muy engrosado. Otras dudas eran las miopatías, ¿sí? Las miopatías también se pueden ver ya sea de origen infeccioso o a veces podríamos englobarlo en algo idiopático, porque no sabemos hoy a ciencia cierta, si bien hay varias teorías sobre las miopatías por estriaciones, pero desde un monitoreo con la histopatología podemos ver qué es lo que está pasando en el incremento de conectivo, hay fibrosis y grasa. Eso va en detrimento de ¿qué? Va en detrimento no de la salud del animal, sino de la calidad y la palatabilidad para el consumidor. Así que también poner atención en esto. Bueno, en eso estaban las preguntas. Muy bien, muchas gracias a ambos. Muchas gracias a Amlan International por el servicio que da al sector avícola a través de ustedes. Y para terminar, vamos a escuchar a la doctora Giselle, que realmente ha tratado un tema tan interesante, porque cuando pasamos esta barrera ya tenemos que pensar en control y erradicación de enfermedades. Y esto cumpliendo con todo lo que nos propusiste, posiblemente nos evitemos muchos problemas. Adelante. Sí. Gracias, Isidro. Primero, gracias por la invitación una vez más. Es un gusto estar acá, poder conocer también otros temas, conocer otras personas también y hablar un poco de bioseguridad también. Yo estaba mirando las preguntas, las dudas que surgieron y bueno, algunas yo ya comenté en la presentación, pero creo que podemos comentar una vez más. Una de esas preguntas es ¿cuál es el proceso más importante? ¿Limpieza o desinfección? No podemos pensar en limpieza y desinfección como procesos separados. Debemos hacer limpieza y desinfección porque son etapas que se complementan. Si estamos pensando en un ambiente limpio, sano, con baja carga patogénica, debemos pensar en limpieza y desinfección. Entonces, la respuesta es esta, los dos. Las dos etapas son importantes. Y también qué importancia, sí, que tiene esta limpieza y desinfección. Como comenté todo el tiempo, vemos que ambientes que no están o limpios, que no tienen este cuidado, tienen una alta carga, una alta cantidad de patógenos. Eso va a desarrollar enfermedades, entonces los costos con medicamentos, porcentaje de mortalidad también. Entonces, algunos ejemplos de la importancia de esta etapa de limpieza y desinfección, como esas medidas de bioseguridad. También preguntaron cuáles son los mejores productos para utilizar en un proceso de limpieza y desinfección. Bueno, limpieza, detergente. ¿Cuál tipo de detergente? Depende del desafío, pero principalmente utilizamos el detergente alcalino. ¿Y cuál producto? Debemos ver cuáles están en el mercado, que conozcan si hay un surfactante en su formulación también, que tenga una buena generación de espuma, porque la espuma también es importante para este proceso de limpieza. Y desinfectante, bueno, también hay diferentes químicas en el mercado. Sugiero que conozcan a la química que van a utilizar y también la formulación del producto. Porque, por ejemplo, un cuaternario de amonio, un glutaraldehído. Hay diferentes productos en el mercado, pero hay generaciones diferentes de cuaternarios de amonio. Y eso quiere decir, va a impactar en eficacia,
del producto, del proceso de desinfección, seguridad para el ambiente, para los animales. Incluso hay productos que sí se pueden utilizar en presencia de animales, o sea, durante el ciclo de producción, bajar esta carga orgánica también. Entonces, conocer si hay otros ingredientes para utilizar en presencia de agua dura, porque a veces yo voy a diluir el producto en un agua muy dura y va a impactar, va a reaccionar con ese producto y puede disminuir esta capacidad desinfectante de este producto. Condiciones de desinfección, temperatura, este producto que estoy utilizando va a actuar en temperaturas bajas o altas. Entonces, no solo mirar la química del producto, sino también toda la formulación. Es importante también conocer cuando estamos hablando de desinfectante, porque el detergente va a sacar esta carga orgánica mayor, más grande, y el desinfectante va a eliminar estos patógenos que están en este ambiente. Y bueno, déjame ver una otra pregunta muy importante también, una pregunta sobre el formol en plantas de incubación. Sabemos que se utiliza, las personas ya saben que formol es cancerígeno, es peligroso, no se debe utilizar, está prohibido, pero siguen utilizando. Y ya hay productos muy eficaces, muy buenos, muy seguros para utilizar y para reemplazar el formol. No hay necesidad más de eso, incluso porque el formol, además de cancerígeno, para los animales, para nosotros, también no es estable. Y entonces, los desinfectantes tienen su acción por tiempo y por contacto. Yo necesito aplicar un producto también que sea estable y que tenga este tiempo de contacto rápido para eliminar estos patógenos. Entonces, ya hay en el mercado químicas muy seguras para utilizar, incluso en nuestro portafolio también hay productos para este fin, para reemplazar. Y también comentaron, sí, como a la importancia de estas etapas de limpieza y desinfección para la disminución de los antimicrobianos. Y es esto, porque imagina, si tenemos un ambiente más sano, tenemos un ambiente con una baja cantidad de desafíos, de enfermedades, y con eso no vamos a tener que utilizar tantos antimicrobianos, otros medicamentos para sanar esas enfermedades. Entonces, también es una medida de prevención. Claro que también debemos pensar en otros puntos, vacunas, nutrición, calidad del agua, también es importante, a veces nos olvidamos también. Entonces, en general, son esas las preguntas y bueno, quedo atenta también, si quieren mi contacto también para sacar algunas dudas. Y una vez más, muchas gracias a todos por la oportunidad. Gracias a usted, Isidro, a Fibro también, que es nuestro distribuidor en Argentina también. Entonces, gracias por esa oportunidad, por la invitación. No, Ricardo. Bueno, muchas gracias también a Fibro, a Animal Health y a Lanxess por la posibilidad de contar con tu participación, que ya he visto vas a estar en Ecuador también. Y allí supongo que va a ser en forma presencial. Bueno, muy satisfecho por las gestiones del día de hoy. Y bueno, me despido anunciando la próxima. Y les voy a dar una regla memotécnica para que la recuerden. Y si yo les digo 11-11, 11-11, está fácil para recordar porque va a ser en el mes 11, el día 11, la 11ª jornada avícola, mes en que va a empezar el campeonato del mundo, que juegan 11 jugadores. Entonces,
Y en esto, hasta las damas, porque yo sé que a las damas el fútbol les interesa poco, pero cuando se trata de un mundial, en general, a las damas también les interesa el fútbol. Así que bueno, vamos a tener el gusto de estar en forma presencial, en realidad en forma mixta, porque no podemos abandonar a tanta gente. Yo digo que el 80% de la platea es internacional, no la podemos abandonar porque cambian las circunstancias. Así que vamos a estar en Crespo cuando la Fiesta Nacional de la Avicultura, cubriendo, bueno, una parte importante que es esta de dar el servicio técnico y sobre todo en la provincia que es tan importante o la más importante en producción avícola. Los saludo y los dejo con la despedida por parte de Débora.